Hola, buenos días. Yo les voy a hablar de las recomendaciones nutricionales en pacientes con SARS-CoV-2. Como pequeña introducción, iniciaríamos con que el coronavirus no es nuevo, es un virus que siempre ha estado por aquí. Va a afectar por lo regular a los animales y algunos tienen capacidad de transmitirse de animales a humanos, como en el caso de este COVID-19, ¿no? La enfermedad. Este coronavirus SARS-CoV-2 es nuevo, o bueno, relativamente nuevo. Va a afectar a una transmisión de personas a personas. Inició en Wuhan, China, en diciembre de 2019, aunque hay teorías que dicen que ya estaba circulando desde inicios del 19, otros en mediados, etc. El 80% de los casos es una enfermedad clínica leve, que eso es lo interesante, que pensaríamos que fuera toda grave. Entonces es leve. ¿Cuál es el virus? Es un coronavirus SARS-CoV-2. Y la enfermedad que provoca es el COVID-19, es algo como el VIH, y la enfermedad clínica sería el SIDA. Sindemia. Eh, Como ustedes saben, todavía no se puede declarar endemia al virus, hasta que lo que yo sé. Sin embargo, el nuevo término de sindemia inicia con la finalidad de tener un enfoque un biopsicosocial o psicosocial y económico, todo ese rollo, de que supuestamente veamos la enfermedad desde un punto de vista en donde las personas con menores capacidades económicas, menores accesos a la salud, etcétera, son las más afectadas. Es decir, tratar el origen es algo muy similar como lo que viene siendo infección de transmisión sexual, la enfermedad de transmisión sexual. Es un tipo holístico. Sin embargo, hasta la actualidad, pues sigue siendo una pandemia. Creo que estamos muy lejos todavía, no lejos, pero sí un poquito más cercanos, vamos a decirlo, a hacerlo endémico, algo así como la riquetiosis. Entonces, los coronavirus, el SARS-CoV-2, fueron descubiertos, los coronavirus en general fueron descubiertos en los años 60 y se encontró que circulan por lo regular entre camellos, vacas, gatos, murciélagos. Tenemos 7 cepas, que son las alfas, betas, principalmente, y los otros que son, como por ejemplo el SARS-CoV, que es un beta coronavirus, el MERS-CoV, que es un beta coronavirus, y el SARS-CoV-2, que es este que estamos ahorita trabajando, ¿no? Son partículas muy pequeñas, de 120 a 160 nanómetros, tienen un código genético RNA, y lo interesante de ellos es que es muy infeccioso. Entonces, si ustedes recordarán, los virus son desnudos o no desnudos o algo así, es decir, con envoltura o sin envoltura. Este tiene una envoltura y que tiene unas proyecciones, por eso esas proyecciones las hacen forma de tener como una corona, y eso es lo que lo hace ser como un corona, ¿no? Tiene una nucleocápside y una glucoproteína por obvias razones. Las glucoproteínas pues, son las que las van a unir. Y tenemos la taxonomía. La taxonomía tenemos que es de la familia Coronaviridae y la subfamilia, pues la Orthocoronavirinae. Hay géneros, tenemos 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta. Lo epidemiológico del COVID inicia en diciembre cuando se declara un brote, entre comillas, de una enfermedad nueva, ¿no? Una persona, luego parece que un brote son 2 personas o más en un lugar. Entonces reportan neumonías atípicas o neumonía de causas desconocidas, que aquí también hubo muchos casos de neumonía de causas desconocidas de inicio, o neumonías atípicas, porque hay que recordar que los patrones característicos de una neumonía normal, entre comillas, bacteriana, pues entonces este, se dice que se puede declarar el bicho desde un punto de vista empírico. Por eso es más o menos de causa desconocida, un patrón atípico, ¿no? En las neumonías. No sé si me expliqué, pero es como decir, tiene neumonía bacteriana por lóbulos, que es muy característica, a una neumonía típica de un patrón raro. Aunque superamos que fuera un virus, pero no sabemos cuál. Entonces este rollo en diciembre, luego en enero, inicia con que se identifica, y fue un rollo, porque yo recuerdo que empezábamos con que se llamaba como por ejemplo 2019 NCOP, luego lo fueron cambiando, cada semana era un cambio. Recuerdo muchas capacitaciones en la jurisdicción sanitaria, en el IMSS, preparándonos para todo este rollo, ¿no? Que cuando apenas empezaba en China, nosotros estábamos preparándonos con información que era muy escasa, por cierto. Entonces, luego la primera transmisión humano-humano fue la de China, fue el 27 de enero, esto fue en Vietnam. La OMS declara el brote
el 30 de enero y empieza la definición de nuevo caso sospechoso, las definiciones operacionales para los casos sospechosos. Y por fin la OMS la caracterizó como COVID-19, como una pandemia. Entonces pasamos de una epidemia a una pandemia y ahorita supuestamente andamos en una endemia. El tema en México fue que se presenta el primer caso el 27 de febrero y para el 1 de abril ya estamos como declaratoria de emergencia en fase 3, el 21. Yo recuerdo que yo estuve en la 20 encerrado como un mes y medio. Cuando México estaba declarando la fase 2, nosotros estábamos en la fase 3. Recuerdo que nosotros empezamos 3 semanas antes de todo este asunto, por eso fue un caos. Porque no nos agarró desprevenidos, pero sí nos agarró sin mucha información. Pero bueno. La OMS dice que pues obviamente al ser una pandemia ya en todos los países habidos y por haber que marca la OMS han tenido algún caso de sospecha, confirmados, etcétera, por la misma transmisibilidad tan fácil, ¿no? La tasa de letalidad global andaba en un 2.3, entonces aquí es interesante saber, ¿no? En México, dentro de los estados con mayores incidencias y prevalencias de todo este rollo, era, pues obviamente, Baja California. Tuvimos uno de los hospitales con mayor letalidad y mortalidad a nivel nacional, que fue el Hospital 30 de Mexicali en el IMSS. La Secretaría de Salud es medio rara porque no reporta mucha información, como que la información para ellos no es importante. Pero bueno, la distribución por sexos, por lo regular, siempre iba hacia los hombres y andaba más o menos entre unos 43 años hacia arriba. Entonces, algo interesante, ¿no? Y hay que recordar que por lo regular los casos activos son aquellos casos positivos que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Les repito, ha venido mucho cambio de todo este asunto. Y pues obviamente ahí estamos, ¿no? En lo que es Baja California, en la tasa de incidencia de casos activos para las fechas más o menos de abril, mayo. Las quise poner porque estábamos súper verdes. ¿Qué es lo que sucede con el virus COVID, SARS-CoV-2, perdón? Se comporta como un virus VIH, vamos a decirlo así, atacando el sistema inmunitario, pero también ataca como una influenza. Lo que hace, hay que recordar los tipos de inmunidad, que cuando entra una cuestión diferente al cuerpo, lo primero que se hace es tratar de hacer una inmunidad específica. Obviamente la ataca primero la natural, pero el asunto está que este virus te provoca una tormenta de inflamación, lo vamos a llamar así, una tormenta de inflamación enorme, masiva. Y eso es lo que lleva muchas veces a la muerte. El tratamiento profiláctico no hay ninguna profilaxis, por ahí se mencionaba ivermectina, etcétera, pero no hay ningún estudio todavía como profilaxis. Lo que sí les puedo decir es que hay que recordar que la única vitamina, mejor dicho, la única hormona que ayuda al sistema inmunológico es la vitamina D. Y tenemos dos formas de vitamina D, la vitamina D2 y la vitamina D3. La vitamina D2, perdón, se extrae, por decirlo así, de las vegetales, y la vitamina D3 principalmente de carnes y todo ese asunto. Entonces, aquí lo importante es que todas las enfermedades o comorbilidades graves o crónicas, por ejemplo, diabetes, VIH, etcétera, incluyendo este rollo del COVID, presentan deficiencia de la vitamina D. Entonces, por eso si agregamos vitamina D más zinc, son creo que las dos únicas cuestiones por ahí que nos pudieran ayudar, no profilácticamente, pero sí a mejorar el sistema inmunológico y obviamente todo lo que conlleva sobre el calcio, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y pues obviamente razones, el tratamiento general, pues habla sobre la definición operacional de caso sospechoso, que era cualquier persona o es que presente tos, fiebre, disnea, cefalea. En este caso sería la disnea, dato de dificultad respiratoria y dolor de cabeza. Entonces, si se comporta como una gripe normal, es decir, la sintomatología es muy común, ¿va? El tratamiento médico va a depender de la etapa en que se encuentra la enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos etapa 1, que es la normalita, en donde vas a presentar los síntomas clásicos de una enfermedad viral y se van a agregar algunas situaciones por ahí de
disgeusia, anosmia, dolor torácico, rinorrea, lo común y corriente. Pero ¿qué es lo más interesante? Que esto puedes hacerte laboratorios y te vas a encontrar con, por ejemplo, incremento de los tiempos de coagulación, los incrementos de los tiempos de una cosa que se llama dímero D, que es como un factor de coagulación. No es un factor de coagulación, pero sí se utiliza como tal. Mentiras. Es que es muy común, es dímero D. Y la deshidrogenasa láctica, ¿no? Entonces son situaciones inflamatorias. Luego pasas a la etapa 2, que es la fase pulmonar, en donde se agregan ciertas cuestiones por ahí en el sentido de nivel pulmonar. Hay que recordar que en la alimentación es importante que los pacientes con COVID inhiban por completo los alimentos mucógenos, que ahorita lo vamos a ver. En la etapa 3 tenemos una fase hiperinflamatoria, lo que les decía, una tormenta de citoquinas, donde se expresan absolutamente todo el rollo, ¿no? Y empezamos a ver todo el asunto. Macronutrientes. Aquí el tema del tratamiento nutricional se da a través de los macros. Recordemos que los músculos respiratorios son músculos. Al tener una dificultad respiratoria, tus músculos respiratorios van a incrementar su trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes han visto una persona con dificultad respiratoria, trae tiros intercostales, que son como las costillas que se le hunden. Entonces, ¿qué es lo ideal cuando haces ese ejercicio? El requerimiento proteico anda entre 0.8 a 1.2, si no mal recuerdo. Y aquí sería darlo por kilo por peso, 1 gramo, ¿ok? Es como si tuviéramos, pues haciendo ejercicio, ¿no? Básico, es como normalito. ¿Y por qué la importancia de la proteína? Porque, por lo que les acabo de decir sobre el músculo, accesorios respiratorios, diafragma, etc. O en pacientes hospitalizados se puede incrementar. Hay que recordar que la proteína tiene que ser de alto contenido, valor, ¿no? No solamente básico. Y hay que recordar también que los requerimientos de carbohidratos y grasas tienen que ir acorde para la persona, entonces más o menos andan de 30 a 70% para verlo, ¿no? Entonces aquí lo ideal es que el paciente con COVID disminuya los alimentos mucógenos, como por ejemplo lácteos y quesos, como por ejemplo eliminar el proceso mucógeno a través de la alimentación y por ejemplo aumentar la fibra. ¿Ok? Es decir, tres partes nutricionales. Eliminar mucógenos, eliminar el proceso de mucógeno, de la producción de moco, y los macros, que los acabo de mencionar. Proteínas son gramos por kilo, 30%, a 30-70 más o menos la relación, etc. ¿Cuáles son las conclusiones? No hay forma mejor que lavarse las manos, la higiene de manos, usar mascarilla, eso yo estoy en contra de la cubrebocas porque no se usa como debe de ser. Y lo que nos queda más es solamente cuidarnos y vacunarnos. Ok, bueno, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias.